En este primer ejercicio vamos a trabajar con la herramienta texto y con la herramienta mano alzada y también con las herramientas de círculo, elipse o cuadrado. Lo primero es entonces conocer los elementos principales que conforman al programa de Inkscape. Tenemos aquí la barra de título, después la barra de menús, que cada uno de este menú pues tiene diferentes opciones. Tenemos del lado izquierdo, que es una parte pues muy importante del programa, la caja de herramientas o barra de herramientas. En esta parte tenemos la paleta de colores con un abanico pues muy grande de muchos colores, y en esta parte tenemos justamente la barra de propiedades, la cual va a ir cambiando con base en la herramienta que nosotros pues le demos clic o estemos utilizando. Lo primero es entonces conocer el nombre de las principales herramientas que vamos a trabajar en este ejercicio. La primera herramienta, que es una flecha de color negro, que se llama herramienta seleccionar y transformar objetos, que nos va a permitir seleccionar los objetos y darles clic. La siguiente, editar nodos de trayecto o tiradores de control. Esta herramienta nos va a permitir manipular las líneas justamente de ciertas figuras para poder modificar ya sea a curvas o a líneas rectas. La letra A, para crear objetos y crear, como dice aquí, y editar objetos de texto. Y finalmente la herramienta dibujar líneas a mano alzada. Lo primero es darle clic a la herramienta texto o a la herramienta A. Damos clic en esta parte de la hoja y escribimos un texto que va a decir informática. Después me coloco en esta parte, doy un clic y selecciono el texto. En esta barra de propiedades tengo aquí los tipos de letra, puedo darle clic y aquí ustedes pueden buscar el tipo de letra que quieran aplicar a este texto. Por ejemplo, esta. Pueden agregarle también un tamaño de letra más grande, más pequeño. Pueden incluso cambiarle la alineación del texto, si es centrado, a la derecha, a la izquierda o en todo caso justificado. Ahora, una vez que ya elegí el tipo de letra y el tamaño, vamos a darle clic a la herramienta selección o seleccionar. Observen cómo cambian estos nodos que tiene como tal mi texto. Estas flechitas se llaman entonces nodos y me van a permitir hacer más grande mi texto, hacerlo más grande, o en caso contrario le doy un clic y sin soltar pues arrastro hacia adentro, y para hacerlo más pequeño, o clic sin soltar, arrastro hacia afuera y se hace más grande. En donde yo suelte, ahí se va a quedar como tal mi texto. Y si yo coloco el puntero sobre el texto, observen cómo cambia. Voy a darle un clic y sin soltar voy a mover el texto al centro de la hoja de trabajo. Y hasta aquí ya tengo el primer texto. Voy a darle clic a uno de los colores para que el texto se pinte pues justamente de ese color. Ahora, seguimos en la herramienta seleccionar y transformar objetos, que es la flecha negra. Voy a darle otro clic al texto. Podemos darnos cuenta que estos nodos cambian en forma de unas flechas para poder girar. Cuando estén de esta manera estos nodos, quiere decir que el texto está activo para que yo lo pueda manipular en el sentido de poder girarlo o cambiarle la orientación. Entonces me coloco en este nodo, voy a darle un clic y sin soltar voy a moverlo hacia arriba. Observen, sin soltar el clic izquierdo voy a moverlo hacia arriba y de esa manera estoy girando mi texto. Ahí está, suelto, y en donde yo suelte es la orientación en la cual se va a quedar como tal fijo ya este texto. Vuelvo a colocarme en esta parte. Cuando aparezcan, observen 4 flechitas y sin soltar voy a mover el texto hacia arriba. Doy clic en la hoja en blanco y hasta aquí ya tengo entonces creado mi primer texto. Vamos a crear otro texto y a realizar el mismo procedimiento.
Número 1, entonces damos clic a la herramienta crear y editar objetos, que es la letra A. Doy clic en esta parte, agrego el siguiente texto, lo selecciono, le cambio el tipo de letra si así lo quieren. Pueden hacerlo un poquito más grande. Me voy a la herramienta seleccionar y transformar objetos. Elijo un color. Me coloco en estas flechitas, doy un clic y sin soltar lo hago más grande. Le vuelvo a cambiar el color. Me vuelvo a colocar en estas flechitas y lo sigo haciendo más grande. O me vuelvo a colocar en estas flechitas o en esta y lo hago hacia adentro para que se haga más pequeño. Y de nueva cuenta coloco el puntero sobre el texto y cuando aparezcan estas 4 flechitas sobre el puntero, valga la redundancia, mueven el texto dando un clic sin soltar, justamente pues dentro de la hoja de trabajo. Ahora voy a volver a darle clic a este texto. Observen que sigo estando en la herramienta seleccionar y transformar objetos. Vuelvo a darle clic y me coloco en esta parte para girar el texto de esta manera. Clic sin soltar y en donde yo suelte, ahí se queda fijo ya el texto. De esa manera es el cómo manipulamos los textos dentro del programa Inkscape. Lo que sigue es guardar justamente esta primera práctica. Para ello pulsamos en el menú archivo y elegimos guardar. Después elegimos la ubicación en la cual vamos a guardar este documento. Biblioteca, por ejemplo, elegimos documentos. Buscan la carpeta en la cual van a guardar este ejercicio. Y en la parte de abajo, en donde dice nombre, tienen que agregarle ustedes justamente un nombre a su archivo. Por ejemplo, aquí le estamos agregando ejercicio 1 y para concluir pulsamos en el botón que dice guardar. De esta forma observen que en la barra de título se asigna el nombre con el cual yo guardé pues este primer ejercicio. Hasta aquí concluye entonces la primera práctica utilizando el programa Inkscape.